Hola, ¿qué tal, distinguidos estudiantes? Qué gusto poder saludarles en una sesión más en seguimiento al proceso de investigación que hasta el momento estamos realizando. A manera de resumen, un breve resumen de la clase anterior, pues aprendimos en las últimas dos clases a hacer citas textuales y citas no textuales, citas directas e indirectas, y también aprendimos a hacer citas de citas. ¿Con qué objetivo hicimos estas clases? Con el objetivo que cuando usted redacte un informe de investigación, después de un proceso, cuando usted presente sus resultados, lo que evitaremos es que no exista plagio en dicho informe. A manera de que usted vaya personalizando el proceso, que usted vaya redactando y que vaya aportando los conocimientos que usted obtuvo en dicho proceso de investigación sin necesidad de recurrir a el plagio. Sin embargo, hoy quisiera recomendarles que consulten las normas APA de la séptima edición, que la encuentran en línea en esta página, normas APA séptima edición, y aquí ustedes pueden observar otro tipo de ejemplos, otras citas que también les van a servir. Por ejemplo, aquí cómo hacer citas con paráfrasis y cómo citar o cómo referenciar un libro, cómo referenciar una revista, una página web, que esto no lo vimos, pero les invito que lo vean aquí. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes quisieran referenciar Facebook, porque ahí en Facebook hay un texto que ustedes quieren usar y que quieren citar, aquí aparecen los elementos. Miren, ¿qué debo tomar en consideración? ¿Cómo debe aparecer la referencia de esto y cómo aparece la cita? Miren, Gates 2009, y la referencia aparece Gates, o sea, Bill Gates, entre corchetes va el nombre, 24 de abril 2019. Aquí va la fecha que fue hecha la publicación. Miren, aquí no va número de página, aquí no va nada de eso porque no lo tenemos. Es una publicación de una red social, Facebook. Y aquí al final aparece, mire, la dirección de donde obtuvimos nosotros la cita. Y aquí pueden encontrar ustedes diferentes ejemplos. Aquí hay ejemplo por mencionar cómo citar Instagram. Bien, cita de Instagram, referencia bibliográfica. Aparece aquí los elementos de qué debo considerar. Debo considerar lo que se dice, el nombre del usuario, debo considerar el año, y aquí está cómo aparecería la cita. Mire, la cita aparecería Museo de Oro, que este es el usuario, Museo de Oro 2019. Y la referencia aparecen todos los datos. Museo de Oro, entre corchetes aparece el nombre del usuario, que es @Museo de Oro. La fecha que tomamos nosotros, que es 5 de mayo, aparece el texto, el nombre, el texto, aparece entre corchetes que es una fotografía, y al final aparece la dirección. ¿Ve? La dirección de Instagram de donde nosotros tomamos el texto que nos sirvió. Y así podemos seguir explorando acá a manera de irnos perfeccionando en hacer citas y referencias cuando hacemos un trabajo formal. Hoy vamos a entrar en materia en la clase hablando de un informe de investigación. Aquí les voy a pedir favor que nos reunamos en grupos si ustedes así lo desean. Si ustedes deciden trabajar de manera individual, también no hay problema, pueden hacerlo. Pero lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy es preparar nuestro examen final. Vamos a empezar a hacer un plan de investigación para poder ejecutar y presentar los resultados el día del examen final. ¿Qué recomiendo? Que se reúnan en grupo, que sean grupos realmente sólidos, equitativos, donde todos trabajen como tal y que no sea máximo de 4 personas. Tenemos una opción hasta 4 personas, más de 4 ya no, para poder hacer una consolidación como tal. Hoy vamos a trabajar un plan de investigación. ¿Qué es un plan de investigación? Voy a iniciar diciéndoles que un plan de investigación es una guía,
¿sí? La palabra plan se deriva de ahí. Un plan es una guía flexible. ¿Por qué flexible? Porque en cualquier momento que estemos en el contexto, que estemos en la realidad y que necesitemos cambiarla o enmendar algo que está mal planificado, mal redactado, mal diseñado, podemos hacerlo. No es una cuestión que ya no podamos modificar, sino que sí podemos hacer cualquier tipo de cambio. Entonces es una guía flexible que describe de forma sistemática, préstele atención a esa palabra sistemática, los pasos a seguir para ejecutar un proceso de investigación. Si usted lo encuentra en algún libro con otro nombre, puede ser, puede llamarse además de plan, puede llamarse diseño o puede llamarse protocolo. Alguien le dice, mire, yo estoy haciendo mi protocolo de investigación. Usted sabe que está haciendo su plan. O alguien le dice, estoy haciendo mi diseño de investigación. Lo que está haciendo es su plan. ¿Cuándo se hace el plan? El plan se hace antes de. La investigación tiene tres momentos. La investigación tiene un antes, un durante y un después. Son los tres momentos de la investigación, antes, durante y después. El antes es la planificación. Voy a plasmar en papel todo lo que voy a ir a hacer al campo. El durante es el ejercicio como tal, el ejecutar lo que ya planifiqué, tal como lo planifiqué, el método, la técnica, todos los instrumentos que planifiqué, ahora los voy a ejecutar. Y después, que es la redacción del informe. Todos los momentos son importantes, todos los momentos son imprescindibles. Si el antes no lo hago bien, el durante no va a ser bueno y por ende el después tampoco. Si el antes lo hago bien, pero el durante no lo hago bien, entonces voy a afectar el después, porque el plan de investigación va a tener, no va a tener lo que yo espero o lo que quiero o lo que la institución me requiere como tal, porque en muchas ocasiones vamos a hacer investigación institucional, es decir, una investigación que no depende de nosotros, sino que depende de una institución que me lo solicita. Así me lo pidió la institución y así lo tengo que hacer yo para cumplir el objetivo de la institución. Entiéndase la universidad, entiéndase en mi trabajo, cuando me dicen, mire, hay que hacer una investigación para ver por qué las ventas han bajado, hay que hacer una investigación para ver el comportamiento de los trabajadores, de los colaboradores, etcétera. Usted lo acopla a lo que usted quiere porque la investigación tiene una característica que esta es genérica y que es universal, que aplica en todos los elementos y áreas. Si bien es cierto, en algunas áreas con mayor especificidad o en algunas áreas con mayor exigencia que otras, pero la investigación es investigación y aplica en todas las áreas. Entonces vamos a ver hoy los elementos del plan. Y ya ustedes conformados en pareja, dicen, bueno, entonces lo que compete hacer ahora es hacer nuestro plan de investigación, ¿verdad? Porque ya estamos conformados en una pareja o en un trío o en un cuarteto máximo, vamos a hacer un plan de investigación. ¿Qué elementos lleva? Número uno, el planteamiento del problema. Una investigación nace de tres elementos. Nace de un problema existente o nace de una idea que yo tengo o nace de un requerimiento que me están haciendo. ¿Sí? Regularmente las investigaciones nacen de problemas. Hacemos una investigación cuando hay un problema. Algunas veces las investigaciones nacen por ideas, pero es en menor cantidad, en menor categoría. Voy a ejemplificar. Si en casa tenemos un problema porque el dinero no nos alcanza, llegó fin de mes y no tenemos dinero, entonces ahí hay un problema. Entonces decimos, bueno, vamos a investigar por qué es que el dinero no nos alcanzó este mes. ¿De dónde nació la investigación? De un problema. En algunas ocasiones pueden nacer de una idea. Por ejemplo, yo tengo la idea de saber cuántas personas viven en el municipio de San Marcos. Vamos a ver cuántos habrán. No hay un estudio que lo diga. Bueno, voy a hacer una investigación para ver cuántas personas viven en el municipio de San Marcos. Nació de una idea. Entonces, los elementos del plan son los siguientes. Número uno, planteamiento del problema. Número dos, especificación del problema. Número tres, delimitación del problema. Número cuatro, justificación. Y número cinco, objetivos. Les voy a dar todos los elementos, pero no los vamos a abordar todos hoy. Número 6, hipótesis. Número 7, marco teórico. Número 8, métodos y técnicas. Número 9, bosquejos preliminares o bosquejo preliminar. Número 10, cronograma de actividades. 11, resultados esperados. 12, recursos y 13, referencias.
De repente usted podría decir, ah, pero yo conozco un plan que tiene más elementos. Claro, puede ser. Yo conozco otro plan que tiene menos elementos, por supuesto. ¿De qué depende? Depende del requerimiento que usted le haga. Si usted está en una institución, de repente usted me va a decir, mire, yo conozco un plan, pero en ese plan se trabajan por capítulos. O yo conocía un plan, pero en ese plan se trabaja por marcos. Está el marco contextual, marco conceptual, marco metodológico, marco teórico, marco propositivo. No hay problema. La estructura no cambia el corazón de la información que es la que el día de hoy estamos presentando. La información que usted tiene en pantalla, lo que usted está viendo, es la base. Ya después usted puede hacerle algunos agregados, puede quitar algunas cuestiones que eso realmente no nos afecta, ¿verdad? Vámonos a iniciar con el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es algo como lo que acabo de explicar, es plantear un problema que estamos nosotros observando en un determinado contexto. ¿Qué paso viene ahora, estimados compañeros? El paso que viene ahora es que ustedes, por favor, elijan un contexto donde van a estar, donde pueden estar, y ahí en ese contexto ustedes van a identificar, ojo, van a identificar y van a plantear un problema. Recuérdese que los investigadores tenemos que ser ágiles observadores para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué hago en el planteamiento del problema? Lo que hago es que este planteamiento del problema seguramente no aparezca como problema. Seguramente no se vea como problema, pero yo lo voy a descubrir como problema. Y para redactar en mi planificación, en mi informe, hablo primero un poquito del contexto. ¿Qué es el contexto? Es el lugar donde se está dando, es la situación que se está viviendo, es la realidad que yo conozco, porque recuérdese que esa realidad como investigador solo yo la conozco y no la conocen mis lectores. Entonces voy a redactar algo de lo que se vive en el lugar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la familia o de la desintegración familiar, entonces puedo hablar, por ejemplo, de las familias en San Marcos regularmente son familias extendidas, por ejemplo, y que en los últimos años, por ejemplo, mire, entonces ahí ya puse en contexto al lector. Ya le dije que son familias extendidas. ¿Qué quiere decir? Que ahí vive papá, mamá y viven los abuelos o viven los tíos. Ya ese elemento no lo sabían mis lectores, pero yo ya los puse en contexto para plantear el problema. Redacto. ¿En qué área van a investigar? Elijan un área que a ustedes les guste. De preferencia no se vayan a meter tan a profundidad de su carrera todavía, porque todavía no tenemos todos los elementos. Busquemos un tema, problema que sea genérico, que sea de carácter general, para que les permita a ustedes ir aprendiendo a hacerlo. Ya más adelante van a profundizar en su carrera, van a llevar cursos específicos y entonces van a hacer investigaciones específicas. Podemos hablar en un determinado lugar de el tema de la deforestación, de la contaminación por la basura, de la contaminación auditiva. Podemos buscar un problema social que a ustedes les caracterice. Y en este apartado del planteamiento del problema, vamos entonces a hacer en una página o en una página y media, podemos hacer nosotros la redacción donde vamos a mencionar el problema que nos ocupa. Entonces sigo redactando. Por ejemplo, acá los niños y niñas están presentando problemas de personalidad, por ejemplo, derivado de la desintegración familiar. Estos elementos del contexto que aquí menciono no son un hecho porque todavía no he realizado la investigación. Son suposiciones o son elementos que se observan en el contexto. Y aquí viene entonces ya el problema. Mire, el problema, el planteamiento del problema lo voy a hacer siempre en una pregunta con signo de interrogación
y va a ser una pregunta concreta, va a ser una pregunta real. ¿Cuál es el problema que usted avisora en ese contexto donde está trabajando? Ah, y usted me dice, mire, yo lo que quiero saber realmente es por qué el aumento de la desintegración familiar. Y cierro el signo. ¿Por qué el aumento de la desintegración familiar en San Marcos? Y la respuesta es saber. No lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando hagamos la investigación y lleguemos a una conclusión y tengamos resultados. Después de hacer un proceso, usted va a decir, conclusiones. El aumento de la desintegración familiar en San Marcos se debe a que los empleos están distantes y las familias se han separado. El aumento de la desintegración familiar se debe a la migración porque los esposos han migrado a otros países. El aumento de la desintegración familiar en San Marcos se debe a la asignación de personas y han entrado en conflicto. Ese es el problema. Pueden haber muchos problemas relacionados acá, sí. Puede haber un problema relacionado, por ejemplo, a la economía, puede haber un problema relacionado al aprendizaje de los niños, al abuso que reciben en casa, al bullying que reciben en casa por la desintegración familiar, etcétera. Pueden relacionar, sí, muchos, pero ustedes no van a investigar muchos, ustedes van a investigar un problema. Así que tengan mucho cuidado de que no se vaya a dispersar la idea y que vayan a querer abarcar mucho y después no abarquen nada. Por ahí dice un adagio que el que mucho abarca poco aprieta, y eso aplica en muchas cosas, porque si usted mira el problema muy amplio, de repente no va a lograr mirar nada y no va a poder llegar a nada. Tiene que ser específico en la investigación para poder llegar a un resultado. Y entonces aquí hicimos dos elementos del plan. Mire, número uno, planteamos el problema y número dos, especificamos el problema. Ya especificamos. ¿Dónde está la especificación del problema? La especificación está aquí cuando hice la pregunta. En esa pregunta de investigación especifiqué el problema que se está pretendiendo investigar en este momento. ¿Estamos? Ahí vamos ahora al elemento número 3 de la investigación. Y este elemento número 3 es la delimitación. ¿Qué es la delimitación? Solo déjeme acá, me llevó a otro escenario. La delimitación es poner límites, a eso se refiere. Ponerle límites a las cosas, delimitar, límites de. ¿Y en qué consiste poner límites? Que si usted no pone límites en esta investigación, entonces se va a ir muy general y usted va a salir de control. Primer límite en la investigación, le vamos a poner un límite que le vamos a llamar espacial. ¿Qué es eso? ¿En qué espacio se va a hacer la investigación? Un límite espacial. Entonces usted va a narrar aquí, por ejemplo, la presente investigación se realizará en el casco urbano del municipio de San Marcos. ¿Ven? Le pusimos un límite espacial. Es decir, alguien le podría preguntar a usted, mire, ¿y por qué no hizo una investigación en San Pedro? ¿O por qué no nos incluyó a nosotros los de la aldea tal de San Marcos? Si usted iba a hacer una investigación. Y entonces usted dice lo que pasa que la delimitación espacial de esa investigación es solo el casco urbano. ¿Para qué? Para que el resultado sea concreto. Porque cuando se hace una investigación muy general, se tiende a comparar, por ejemplo, área rural con área urbana o un municipio con otro, las características no son iguales. Y entonces no puedo generalizar yo el estudio en dos contextos totalmente diferentes. Entonces ahí le pongo un primer espacio, una primera delimitación, que es la delimitación espacial. Especifique dónde usted haría la investigación. Si usted la va a hacer en una comunidad, entonces usted escribe la presente investigación, se realizará en la aldea Corral Grande del municipio de San Pedro Zacatepeques, departamento de San Marcos. ¿Sí? Bueno, hay otro tipo de límites que nosotros debemos de poner y está también la delimitación teórica. La delimitación teórica consiste en definir las variables que voy a investigar.
¿Cuáles son las variables? En este ejemplo, ¿cómo definimos familia? ¿Cómo definimos desintegración familiar? Defino esos dos aspectos. Mire. ¿Qué es desintegración familiar? Que es el ejemplo que estoy utilizando, porque ese término puede tener muchas definiciones. Puede ser amplio, pero yo no voy a investigar todo, porque si no me voy a poder adecuar a todas las definiciones que existen. ¿Se recuerdan que en clases anteriores vimos cómo podemos nosotros encontrar, por ejemplo, 1 millón de definiciones? 2 millones de definiciones, 3 millones de resultados de un tema en específico. Entonces, usted no se complica, le va a dar una definición. ¿Cuál? La que usted como investigador determine. Usted dice, desintegración familiar es esto, y define qué es para usted. Y cuando uno lee la investigación, uno tiene que acatar lo que usted está diciendo, que entiende por definición de esas variables. O sea, desintegración familiar puede tener otras connotaciones. La respuesta es sí, pero usted para la presente investigación le dio esta definición y no podemos nosotros decir más, ¿verdad? Que usted dijo que esto es para ustedes integración familiar y usted ahí estaría delimitando teóricamente la investigación que usted está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya delimitamos dos, delimitamos la espacial y delimitamos la teórica. Ahora vamos a delimitar el tiempo y a esta le vamos a llamar delimitación temporal. ¿En qué consiste? Definir el tiempo en el que se hace la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación, recuérdense que todo esto cuando se trata de una investigación social, todo es cambiante, nada es estático. Y entonces la desintegración familiar en el municipio de San Marcos no es la misma en el año 2020 que en el año 2021. Es posible que en el 2020 haya crecido por el tema del confinamiento de pandemia, pero que en el 2022-23 haya bajado porque ya se dispersó la gente, etcétera. Pueden pasar muchos más momentos que cambian las cosas. Y entonces alguien podría leer su informe y decirle, mire, usted dice que la desintegración familiar en San Marcos es alta, pero eso es mentira, porque hicimos un estudio ahora, por ejemplo, el 20 de enero de 2024 y sale que es baja. Entonces usted le dice, sí, pero yo delimité en mi plan que el tiempo que hice para la investigación fue el año 2020. En ese tiempo era baja. Que ahora haya cambiado, ya no es culpa mía, ni es algo que podamos relacionar un año con otro. Entonces sí es importante hacer una delimitación ahí temporal, ¿de acuerdo? Y ahí entonces ya miramos tres. La delimitación espacial, donde delimito el espacio, la delimitación teórica y la delimitación temporal, que serían unas formas más importantes de delimitar una investigación. De repente usted puede encontrar que se delimitan más elementos, es muy probable, pero los más básicos, los más significativos son esos, ¿verdad? Delimitamos el problema, cómo está ese problema y delimitamos dónde lo estamos nosotros realizando para llegar concretamente al lugar que nosotros estamos investigando. Ahora viene la justificación y los objetivos. Usted ya sabe hacer una justificación, pero le voy a citar por lo menos tres elementos que debe tomar en cuenta cuando usted hace una justificación. Cuando nosotros hacemos una justificación de un trabajo, de una ausencia, por ejemplo, a un lugar, usted se justifica y le dicen, no vino a clases, justifique. Entonces usted dice, bueno, mi justificación es la siguiente. Mi justificación debe llevar tres elementos importantísimos. Debe llevar un por qué la hago. Y con eso usted debe convencer al lector por qué usted hace una investigación de esa naturaleza. ¿Por qué hace usted la investigación? Redacte. La presente investigación se realiza porque es importante ¿Por qué hace usted la investigación? Estas respuestas no van explícitas cuando usted redacta, van implícitas. Es decir, estas respuestas, estas preguntas no se miran.
Las preguntas van implícitas, no se miran, solo va la reacción, pero usted implícitamente solo en mente tiene la pregunta y responde el por qué hace usted la investigación. Segundo, ¿para qué la hace? ¿Para qué hace usted una investigación de esta naturaleza? Explique ahí para qué. La presente investigación se realiza para, por ejemplo, aportar al desarrollo de la academia o para aportar al desarrollo de la sociedad marquense, para resolver los problemas, etcétera, ¿verdad? Y número tres, redacte diciendo para quién hace usted esta investigación. Entonces, usted dice la presente investigación va dirigida para las familias marquenses del casco urbano. Miren, ahí ya sabemos para quién va dirigida la justificación. Y entonces esta justificación con sus tres elementos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Y cuando usted implícitamente redacta con eso, cuando uno lee, uno entiende por qué usted está haciendo un trabajo como eso. Es como le digo, usted no vino a clases hoy, yo le digo justifique. Y usted me dice, licenciado, no vine a clases porque estaba enfermo. ¿Para qué justifica? Licenciado, yo lo que pretendo es que lo que yo quiero o lo que yo le digo es para que usted me ayude con el trabajo que teníamos que entregar. Eso es de beneficio personal, licenciado, por eso yo le pido que usted me comprenda. Ahí dice los tres, mire. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. ¿Para qué? Para que usted me apoye con el trabajo. ¿Y para quién? Para mí, porque yo quiero aprender. Justifiqué el por qué no vine a clases. ¿Me explico? Y por último, vamos a trabajar en esta clase. La otra clase vamos a seguir para no saturar mucho y para que vayamos avanzando en ritmo. Por último de esta clase, los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos es lo que yo me propongo en una investigación. Estos objetivos van siempre precedidos por un verbo, que si yo llevo a recapitular las clases de la primaria, cuando a usted le enseñaron a hacer oraciones, le enseñaron que un verbo es la acción en una oración. Y entonces un objetivo lleva un verbo porque el objetivo sí o sí necesita acción. Usted debe accionar para poder ejecutar un objetivo y para que ese objetivo pueda ser funcional. Ahora, por ahí podría existir una gran incógnita. Híjoles, ¿y ahora qué verbo busco para hacer esta investigación? Usted puede basarse en dos autores importantes. Hay dos taxonomías. Una taxonomía que se llama taxonomía de Bloom y otra taxonomía que se llama taxonomía de Robert Marzano, que de repente por ahí yo se las voy a compartir. Ellos proponen aquí una clasificación de verbos que pueden servir para redactar objetivos generales y para redactar objetivos específicos. Miren, por ejemplo, voy a ejemplificar con este, establecer. El objetivo diría establecer el nivel de desintegración de las familias marquenses. U podría ser otro, comprobar. Comprobar el nivel de desintegración de las familias marquenses. Hay una serie de clasificaciones. También pueden ustedes encontrar ahí en el Google, pueden investigar a Bloom, B-L-O-O-M, Bloom. Bloom propone una taxonomía también bien sintetizada para objetivos generales y para objetivos específicos, para que no nos perdamos ahí, ¿verdad? ¿Cómo procedemos? Procedemos a redactar un objetivo general y a redactar tres objetivos específicos. Y entonces viene acá y usted lo trabaja así. Aparece objetivos, que es de carácter así general, objetivos. Aquí viene el objetivo general y vamos a ejemplificarlo así. Miren. Entonces viene usted y lo redacta. Aparece ahí una viñeta, por ejemplo, y vamos a usar el ejemplo que mencioné. Establecer el nivel de desintegración de las familias marquenses. Ojo, porque el objetivo dice todo lo que usted va a hacer en una investigación. Si usted lo único que quiere es establecer en qué nivel está, en qué grado, en primero, segundo, tercero o cuarto grado de desintegración, eso es su objetivo. Pero si usted quiere ir a conocer, por ejemplo, las causas por qué las familias se desintegran, entonces el objetivo aquí está mal redactado.
Entonces aquí usted tendría que decir, establecer las causas de desintegración familiar de las familias marquenses. Ah, pero usted me dice, no, yo no quiero conocer las causas, yo lo que quiero conocer son los efectos que provoca la desintegración familiar en la familia de los niños. Bueno, entonces vaya ahí, establecer los efectos de la desintegración familiar. ¿Ven? El término, el verbo establecer, yo lo coloqué para ejemplo. Usted tiene que analizar qué verbo utiliza, porque el verbo lo va a llevar a la acción. Es como cuando usted dice, mire, yo quiero correr, pero el verbo dice caminar. No, pero es que no quiero caminar. Bueno, entonces cambia el verbo. Diga que el verbo es correr para que ese verbo le ordene la acción que usted vaya y corra. Pero si usted quiere correr y establece un verbo caminar, lo único que va a llegar a hacer es caminar porque ese es su objetivo. El objetivo le va a marcar a usted el ritmo. Si el objetivo es amplio, si el objetivo es bueno, si el objetivo está bien redactado, lo va a llevar a ese escenario. ¿Hasta dónde va a llegar usted? Hasta donde su objetivo lo determine. Esto es igual que en la vida cotidiana, ¿verdad? Si usted tiene como objetivo alcanzar el título de licenciado o licenciada en su carrera, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta ser licenciado o licenciada. Ah, pero si usted dice, no, yo no quiero ser licenciado, yo quiero ser doctor. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es su objetivo? Ser un doctor en la carrera que estudie. Entonces usted va a terminar la licenciatura y cuando llegue ahí usted va a saber que no ha terminado porque le falta una maestría y le falta un doctorado. Usted va a llegar hasta donde su objetivo le permita llegar. Por eso es que redactarlo bien es imprescindible para que usted logre llegar y alcanzar la meta. Aquí en la investigación usted va a llegar en la investigación hasta donde el objetivo le permita. Redactar bien el objetivo acá es imprescindible para poder llegar hasta donde usted quiere estar. Redactamos entonces un objetivo general. Voy a dejar establecer los efectos de la desintegración familiar. Vamos a aducir que ese es ya nuestro objetivo. Yo lo redacté por cuestión didáctica, así rápido, ¿verdad? Ya usted le da toda la connotación necesaria. Ahora viene y voy a hacer el planteamiento de mis objetivos específicos. Los objetivos específicos me van a ayudar a alcanzar el general. Cómo voy a lograr establecer los efectos de la investigación, de la desintegración familiar con mis objetivos específicos? Y entonces podría decir aquí, por ejemplo, analizar, analizar la rutina diaria, por ejemplo, de los elementos de las familias marquenses. Ah, ¿será que si yo analizo la rutina diaria voy a conocer qué efectos tiene la desintegración familiar en la familia? Sí, ¿verdad? Podría ser analizar, interpretar, por ejemplo, las funciones de los miembros de la familia marquense. En un ejemplo le llamé familia, si en otro familia. Ahí tiene que ir en sintonía. Mire, y así sigo redactando. Voy a redactar tres objetivos. ¿Cuál es la idea? Que estos tres objetivos me lleven a alcanzar mi objetivo general. ¿Sí? Que con esto, que cuando yo analice la rutina, que cuando interprete las funciones de las familias marquenses, establezca cuáles son los efectos de la desintegración familiar. Los objetivos específicos son los pequeños escalones que me ayudan a llegar a la meta, a la meta que tengo en la investigación, que es mi objetivo general. Y de esa manera estaría entonces ya estableciendo el ritmo, el rumbo de mi investigación. ¿Hacia dónde va mi investigación? Si usted se da cuenta, ya colocando el nombre del tema problema, especificando ese tema problema, delimitándolo para saber dónde lo voy a hacer, justificando por qué voy a hacer esta investigación y ahora estableciendo los objetivos general y específicos, ya estoy marcando el ritmo de mi investigación, hacia dónde voy. Busque que esta investigación le genere aprendizaje. Busque que esta investigación le genere resultados, porque al final del curso vamos a hacer una socialización de resultados.
Ahí les adelanto un poquito, vamos a hacer una presentación donde cada grupo va a presentar los resultados de su investigación y va a decir, bueno, nosotros al inicio propusimos este plan de investigación y los resultados que tenemos son estos y va a presentar sus resultados. En la siguiente clase le vamos a dar seguimiento al plan que sería plantear una hipótesis, plantear un marco teórico, establecer los métodos, cronogramas y todo lo que viene. Pero lo vamos a hacer despacio, lo vamos a hacer en ritmo para que ustedes puedan ir aprendiendo paulatinamente a través de un trabajo colaborativo. Si tiene su libro a la mano, estoy basándome en el libro y usted puede encontrar un ejemplo del planteamiento del problema en la página número 131. Ahí está la delimitación del objeto de estudio, hay también una justificación. Después ahí no lleva el mismo orden porque ahí hay antecedentes teóricos, que eso lo voy a abordar adelante, pero sí tenemos ahí los objetivos, tenemos ejemplos de algunos objetivos y así sucesivamente. Entonces espero que con esto podamos ir clarificando nuestro escenario, que podamos elegir el tema que vamos a trabajar, conformemos los equipos de trabajo y cualquier duda siempre estamos a la orden.